vista, alcanzamos a hablar hasta el funcionamiento de la cocaína. ¿El funcionamiento de la cocaína? ¿Cómo funciona la cocaína? Por 0.1 puntos en el parcial. ¿Quién se acuerda de lo que fue la cocaína? El prototipo para los inhibidores de teta, la definición, ¿Hacía qué? ¿Correcto? ¿Pero qué producía? Inhibir la recaptación, muy bien. ¿Listo? Pues hablamos de eso principalmente. Ya hablamos de las reacciones indirectas que tenían este tipo de sustancias. Habíamos hablado también de beta-adrenérgicos. Hemos hablado de agonistas beta y de antagonistas beta también. ¿Cómo funcionaban este tipo de medicamentos? Habíamos hablado de algunos procesos. Esto ya lo habíamos visto, la parte de tolerancia y dependencia, el up regulation, el down regulation, que lo habíamos visto. La importancia que tienen estos procesos. Y acá podemos empezar a ver algunos conceptos relacionados con epilepsia. Ayer tocamos algo de epilepsia también. En epilepsia hablamos principalmente de algunos procesos de activación que eran bastante frecuentes en algunos pacientes. En algunos pacientes, algunos procesos de epilepsia producían una retroalimentación positiva que era constante y no permitía principalmente que funcionara de manera adecuada este tipo de cosas. ¿A qué me refiero con este tipo de cosas? La señalización y la modulación de la activación y la inhibición. Y hay algunos procesos en el que algunos receptores pueden estar bien, pero las sustancias que agonizan o que están directamente ligadas a este receptor pueden funcionar mal, como el caso del Parkinson, en el cual las personas o los modelos asociados en modelos animales de laboratorio tienen una deficiencia en la producción, principalmente de dopamina. Y en algunos casos, pues el de Alzheimer y el de deterioro cognitivo también podría estar relacionado con algunos defectos relacionados con la parte de receptores y ligandos. En la mayoría de las personas que sufren depresión y ansiedad, pues acá vemos también cómo los receptores de serotonina y los ligandos, evidentemente también son de serotonina, pues podrían estar alterados, y esto pues principalmente se debe pues, a algunos procesos que están implicados con los procesos de modulación. Cuando estamos hablando de modulación del sistema nervioso central, principalmente hay dos tipos de neurotransmisores, la serotonina y la dopamina. Ayer hablamos de medicamentos que eran antidopaminérgicos. ¿Qué función tenía un antidopaminérgico? ¿Qué efecto tenía? Antidopaminérgico. ¿Tenía un efecto en qué? En los sistemas de alerta y vigilancia. Alerta y vigilancia. Como modulador, correcto. Que funciona directamente en los procesos de vigilancia y alerta en algunos sistemas de mamíferos. Entonces, principalmente la dopamina pues mantiene activo al animal y lo mantiene alerta. ¿Qué pasa si le ponemos un antagonista a ese receptor? ¿Qué efecto tendría? No está alerta, entonces ¿qué produciría? ¿Listo? Desarrollan nuevas terapias, están implicadas el uso de nanopartículas en farmacología, ya se habla de algunas terapias de precisión, terapia neural. Esto no lo vamos a tocar todavía. Y vamos a ver algunos casos clínicos de estudio que vamos a tocar durante esta clase. Entonces vamos acá, ya habíamos hablado de las intoxicaciones con órganos perforados. ¿Qué hace la intoxicación con órganos perforados, estimada Samara?
bloquea la enzima que degrada la colina. ¿Y eso cómo le llaman? Acetilcolina. Listo. Entonces la secuestra esa enzima y permite que la acetilcolina esté más libre en el espacio sináptico, haciendo que se produzca un agonismo directo del receptor de acetilcolina sobre receptores nicotínicos y muscarínicos. Entonces, ¿qué haría en una fibra cardíaca una estimulación excesiva de acetilcolina? Enzima Garcia. La otra. ¿Qué hace, estimada? ¿Qué pasa con el estímulo directo de acetilcolina en una fibra cardíaca? Disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué haría una intoxicación por órganos fosforados? ¿Qué efecto tendría eso en un animal? ¿Qué efectos podrían estar presentes, estimada Valentina? ¿Qué signos clínicos tendría un animal intoxicado con órganos fosforados? Ya lo habíamos hablado. Tú me pediste esa asesoría. ¿Pero qué? Radicardia, salivación, ¿qué más, Garzón? Fasciculaciones, histalias, ayudaremos. Diarrea. Cianosis, ¿por qué? Falta de ¿Hipoxia por qué? Se dilata. ¿A quién, Garzón? Hay broncoconstricción. Y para broncoconstricción, ¿qué medicamento podemos utilizar? ¿Como cuál? Butalina, muy bien. Agonistas beta 2, ¿por qué? ¿Qué hace un agonista beta 2, estimada Garzón? Sí, Garzón chiquito. Porque relajan el músculo. Relajan el músculo bronquial, muy bien. Uso de beta bloqueadores en insuficiencia cardíaca. ¿Por qué utilizaríamos beta bloqueadores en una insuficiencia cardíaca? ¿Qué efectos clínicos tendría un animal con insuficiencia cardíaca, chicos? ¿Baja la presión? No. ¿Puede aumentar la presión arterial? ¿Qué más tendríamos? Lo vean, pero tiene insuficiencia cardíaca, tiene la presión baja. No es tan fácil. Tienes razón, pero no es tan fácil. Lo típico que uno encuentra en un animal con insuficiencia cardíaca o con dilatación cardíaca es aumento de la presión porque es un aumento de la poscarga, chicos. Eso todavía no lo tengan en cuenta. Vamos a verlo cuando veamos la parte del sistema cardiovascular. Hay un aumento en la precarga y poscarga. Por eso encontramos esos animales dilatados con aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la presión arterial. ¿Qué medicamento serviría para esto, chicos? Metoprolol. ¿Cuál más? Carvedilol. Y el que dijo por acá Valentina, creo que fue. Propanolol. ¿Listo? En glaucoma nos sirven medicamentos colinérgicos. Atenolol también. Retos y perspectivas. Los retos son ustedes mismos, chicos. Literalmente. Hoy los reté y no me dieron la talla. Casi 3 semanas y media hablando de cháchara ahí. No sé la respuesta. Tengan cuidado principalmente con eso. Yo creo que los retos están en ustedes mismos, en las dificultades que tienen con el manejo de medicamentos.
muchas de las cosas que ustedes van a preparar o hacer en su clínica diaria están en la terapéutica. Si ustedes no saben farmacología, no pueden recetar medicamentos. ¿Cómo van a salvarle la vida a un animal cuando me tienen pegados en el WhatsApp? ¿Cierto que tal? Listo. Este es un breve repaso. Catecolaminas. ¿Por qué se llaman catecolaminas? ¿Cómo? Listo, estimada Paula. Paula, por 2.5 en parcial. ¿Cuáles son no catecolaminas? El ejemplo de la no catecolaminas. Paula, por favor, no los demás. Paula, no quiero pasar el parcial. ¿Listo? Isaac. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De butalina? No, principalmente. Hay una no catecolamina. Albuterol. Bueno, el buterol no. El buterol es catecolamina. ¿Qué pasó? Metanfetamina, ¿se acuerda que habíamos hablado? La metanfetamina es una no catecolamina que sirve como un estimulante cardíaco. Antagonistas. Habíamos hablado principalmente de bloqueadores alfa. Y yo les dije que el principal era la prazosina, que es un antagonista alfa 1 específico. Es el único medicamento que les dije que se grabaran de antagonistas alfa. Pero estos bloqueadores pues, están los más importantes en la práctica clínica, pequeños como de grandes animales: propanolol, latenolol y metoprolol. Y se usan principalmente en cardiopatías, hipertensión y manejo de arritmia. Recuerden que ellos son metabloqueadores, disminuyen la conducción eléctrica del corazón. Por lo tanto, en las arritmias se pueden colocar para disminuir la actividad eléctrica. Agonistas alfa-2, pues decir un agonista alfa-2, estimado Heider. Heider por 0.5 en el parcial. Agonistas, sí. Agonistas alfa-2. Dime cómo les ves el mecanismo de acción del agonista alfa-2 y mirar el cuaderno, evidentemente no. Listo, principalmente ellos funcionan como inhibidores en la red. Estamos hablando de adrenérgicos, chicos. No confundan el término adrenérgicos. Cuando les habla de adrenérgicos no me mencionen atropina, no me mencionen nada de colinérgicos, porque estamos hablando meramente de medicamentos del simpático. No estamos hablando del sistema parasimpático, estamos hablando de medicamentos de qué tipo? Colinérgicos. Y la mayoría de los antagonistas alfa-2 pues se encuentra la yoimbina y el antiquema. Yoimbina, la vimos ayer. ¿Listo? Agonistas colinérgicos. Cuando les habla de colinérgicos, miren estos dos medicamentos. Pues están acá, son ésteres de colina. El betanecol, pilocarpina y la muscarina. Ahora les pregunto a ustedes, si son agonistas colinérgicos, ¿para qué nos sirve un agonista colinérgico, estimada Samara? Agonista. ¿Qué efecto clínico? ¿Para qué les sirve a ustedes un agonista colinérgico? Disminución de la frecuencia cardíaca. Pero, ¿qué otro efecto clínico serviría un agonista? Parciales fáciles. ¿Para qué, chicos, les serviría un agonista colinérgico? ¿En qué casos específicos? Juliana. Juliana y colaboradores.
Ah, No, profe, si no menos. sabe Julián. sí, A ver, yo. no. ¿Qué pasa cuando hay un aumento principalmente del tono colinético a nivel del sistema entérico? Estamos hablando del intestino. ¿Qué produciría? Diarrea, ¿correcto? ¿Para qué nos serviría a nosotros estimular la diarrea en un animal o aumentar el movimiento intestinal? ¿En qué caso? Un cólico equino. Los cólicos equinos, cuando ustedes ya tienen sus rotaciones, pues muchos medicamentos colinéticos les va a servir para resolver algunos casos de cólico equino. ¿Qué es lo malo de utilizar este tipo de medicamentos? Daniel no nos había dicho. Baja mucho la frecuencia cardíaca. Pues principalmente hay unas opciones que son mucho más viables. Inhibidores de acetilcolinesterasa, ya lo habíamos visto. Neostigmina, piridostigmina y efredonio. Bueno, no los habíamos visto principalmente. Pero son medicamentos que se utilizan en el sistema nervioso somático para revertir los bloqueadores neuromusculares, como los que habíamos hablado ayer, como cuál, estimado Isaac. Puedes mirar en tus apuntes y no los colocas. ¿Cuáles eran los bloqueadores neuromusculares? Neuromusculares. ¿Cómo? Propuronio, epuronio, son medicamentos relajantes musculares. Para revertirlos funcionan estos medicamentos, chicos. Neostigmina, piridostigmina y efredonio. Antagonistas colinéticos. Pongan mucha atención acá, chicos, por favor. Atropina y glicopirrolato. Atropina y glicopirrolato son conocidos también como ¿qué tipo de medicamentos? Estimados. ¿Cómo se llama? Anticolinéticos, muy bien. La atropina y el glicopirrolato son medicamentos que aumentan el tono principalmente lítico del sistema parasimpático. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Glicopirrolato no pasa la barrera placentaria. ¿De qué nos sirve eso a nosotros clínicamente? Evitar abortos, sí, puede ser. Principalmente en cesáreas. Cuando vayan a hacer una cesárea, pueden utilizar el glicopirrolato para evitar un aumento de la frecuencia cardíaca en un feto, principalmente. Escopolamina, creo que ya hablamos de ella. ¿No? La escopolamina es otro antagonista colinético, o un anticolinético, o un parasimpaticolítico, como le quieran decir, que principalmente funciona como un medicamento de esta clase. ¿Qué pasa en los seres humanos cuando los embulunan? La escopolamina es el medicamento que utilizan, o la sustancia, porque no es un medicamento, bueno, sí es un medicamento, pero la gente lo usa de otros fines. Principalmente lo que hace es dejar los niveles de acetilcolina que altos o bajos en el sistema nervioso central. Altos. ¿Por qué altos? Porque como es un anticolina, entonces inhibe, bloquea la acetilcolina. Incorrecto, la acetilcolina no, el receptor. ¿Qué receptor? Nicotínico o muscarínico. Listo, ya conociendo esto, chicos, pónganle mucho cuidado a esto. Dobutamina y dopamina se utilizan principalmente como medicamentos de manejo de shock. ¿Qué tipos de shock conocen ustedes? Cardiogénico, hipovolémico, anafiláctico, endotóxico, muy bien. Terminación. No. Neurogénico.
Principalmente, la característica de los shocks principalmente es que la frecuencia cardíaca y la presión arterial son bajas. La butamina es un medicamento de qué tipo? Agonista de qué tipo? Adrenérgico, así, pero de qué receptores? Beta 1. Beta 1, muy bien, García. Beta 1. ¿Y dopamina es un receptor qué? Meramente qué. Alfa 1 principalmente, pero beta 1 también. Aumenta la presión arterial. Y dopamina es un medicamento que se utiliza mucho para aumentar la tasa de filtración glomerular. ¿Sí entienden que es tasa de filtración glomerular, cierto? ¿Cómo? La dopamina aumenta la tasa de filtración glomerular. Por lo general aumenta o produce dilatación de las arteriolas a nivel renal. Esa dilatación produce un aumento de la tasa de filtración glomerular, por lo tanto el riñón empieza a trabajar y pues es una terapia que se utiliza principalmente cuando se maneja este tipo de pacientes. ¿Cómo? Pero no, tasa de filtración glomerular es la parte vascular. También este tipo de medicamentos adrenérgicos principalmente se utilizan en reanimación cardiopulmonar. ¿Cuándo se utiliza este tipo de medicamentos, estimado Robert? En una parada cardíaca, ¿qué tipo de medicamento podría utilizar? Muy bien. Pues toda esta cantidad de medicamentos que les he hablado, de simpáticos principalmente, o adrenérgicos, de acción indirecta o acción directa, beta bloqueadores principalmente se unen en este tipo de anestesia. Esto es lo que vamos a ver en la siguiente clase. ¿Por qué es tan importante la anestesia? ¿Cómo? Sí, correcto, puede ser, pero ¿para qué? Porque los médicos veterinarios tienen que saber tanto de anestesia, a diferencia de los médicos humanos. Intervenciones quirúrgicas son más frecuentes en medicina veterinaria que evidentemente en medicina humana. Control del dolor y la sedación. Los adrenérgicos como la silacina, principalmente los alfa-2 agonistas, permiten principalmente producir sedación, pero también son potentes agentes analgésicos. La silacina funciona como un analgésico de acción central. Es un potente analgésico. Por eso es que suele implementarse con ketamina para la producción o el manejo de animales para procedimientos quirúrgicos que son leves, digamos castración y soberanía. Y acá vemos un término que se llama anestesia multimodal, que por ahora no los voy a expresar con eso, pero los vamos a ver principalmente en anestesia, cuando veamos el módulo de anestesia. ¿Cómo? Analgésicos. Uso de anticolinérgicos sin hipersalivación. ¿Por qué colocamos atropina en un animal intoxicado con ortonofoforado? Isabela. ¿Quién es Isabela? ¿Tú? Después, ¿por qué? ¿Para qué utilizamos un anticolinérgico principalmente en un procedimiento de anestesia? Porque suele implementarse tanto la atropina en anestesia. Resulta que ustedes que cuando ustedes manejan principalmente las vísceras abdominales, el solo manejo de las vísceras abdominales estimula un nervio o un parto craneal que es abundante en el sistema digestivo. ¿Cuál es este? El vago. La estimulación del nervio vago produce un efecto colinérgico. Quiere decir que la frecuencia cardíaca, ¿cómo está? Disminuir. Cuando hay un efecto vagal, se produce una disminución de la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando ustedes están operando y son principiantes, pues principalmente manejan mucho más las vísceras, a diferencia de un cirujano que va como fijo. Saca lo que tiene que sacar y vuelve a hacer. Pero cuando uno está aprendiendo, principalmente se demora más ubicando los órganos, identificándolos y les gusta manosearlos más. No sé por qué. Por la textura. Cuando se manipulan tanto, generalmente produce un estímulo vagal.
El estímulo vagal disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Cómo desde el punto de la farmacología podemos inhibir ese tipo de respuesta? ¿Utilizando qué medicamentos? ¿Cómo? Un anticolinérgico. Entonces podemos utilizar atropina, un medicamento para disminuir esos efectos vagales. Además, en muchos procedimientos anestésicos, algunos medicamentos como la ketamina producen hipersalivación. Entonces, para evitar esa hipersalivación, podemos colocar un anticolinérgico como la atropina para evitar los efectos de salivación excesiva en este tipo de animales. Acá ya habíamos hablado de los beta-3, ¿cierto? Que estaban principalmente en qué tejido? En las grasas. Entonces hay agonistas selectivos para adelgazar. Efectivamente para algunos animales que tienen problemas de sobrepeso, principalmente animales de raza labrador, que son los animales que más pueden tener este tipo, o razas de gatos que también, o razas de ganado que también, pero no veo cómo afectaría una obesidad en un animal. Si tiene más o menos. ¿Cómo? ¿En qué? Pues si se engordan va a haber más grasa y por lo tanto no se va a vender carne sino grasa. Bueno, es una buena forma de saber. Eso es igual. Vamos a hacer 5 casos clínicos. 5 casos clínicos de evaluación, chicos. Voy a preguntarle a 5 personas y esas 5 personas pueden responder bien o pueden responder mal. Si las 5 personas sacan bien, pues tienen el segundo. Creo que este es el tercer quiz que les hago. Tercero. No, tercero. ¿Por qué primero pueden decir ese fue el segundo? Listo, chicos. Entonces pongan bastante atención. Estos casos clínicos literalmente están basados en las cosas que hicimos en esta clase. Si pusieron atención a la clase, pues van a saber responder adecuadamente. Entonces vamos a empezar la semana pasada, con la antepasada. Empezamos con los chicos más juiciosos, ¿cierto? De la clase. Pues vamos a seguir con los chicos más juiciosos para que ustedes puedan pasar. Daniel, el primero. Así como cuando patean los penales, que siempre ponen el mejor pateando primero para que les dé confianza. Estimado Daniel. Historia clínica. Pastor alemán de 6 años con 30 kilos de peso. Ingresó a urgencias por ser atropellado. Las mucosas están pálidas, el pulso es débil, la frecuencia cardíaca es de 160, la presión arterial es de 60-40. ¿Esta presión es baja, media o está alta? Baja. Daniel, tú solo. 60-40. Baja, muy bien. Preguntas de discusión. Son 3 preguntitas. ¿Qué tipo de fármaco adrenérgico serían útiles en este paciente? Una adrenalina. Una adrenalina, ten cuidado porque la frecuencia cardíaca, ¿cómo está? Solo Daniel, por favor, no inhabiliten el punto, chicos, por favor. Daniel, la conversación es tú a tú. ¿Cómo? Lo ideal es que no. Una dopamina. Una dopamina. ¿Será? Sí. ¿Quién está? ¿Y está con shock? ¿Está con shock? ¿Y entonces? Pues dice una dopamina. ¿Dopamina o butamina? ¿Por qué no butamina? Ah, bueno, No, pero ¿por qué no una butamina? Les estoy preguntando. Por favor, chicos. Ah, porque la dopamina aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Y cómo está ese animal? ¿Cómo está? Está con frecuencia cardíaca. ¿Cuál es la mejor opción? Una dopamina. Una C. Una dopamina. Dopamina, correcto. ¿Cómo diferenciaría entre el uso de la dopamina y butamina en este caso? Ya lo acabaste de deducir. Puedes volver a repetir si quieres. La dopamina aumenta la frecuencia cardíaca. Es meramente beta ¿qué? Es beta 1. Beta 1. ¿Listo?
Y dopamina es alcohol. ¿Listo? ¿Qué precauciones tomaría con el uso de vasopresores? Esos son vasopresores. ¿Qué precauciones? Que no aumenten la frecuencia cardíaca. Que no aumente la frecuencia cardíaca. Muy bien. Bien, uno, chicos. Agradezco a Daniel. Bien, amigo. No agachen la mirada, chicos, que no los conozco. ¿Sabes qué me agacho? Estimado, ¿me recuerda su nombre? ¿Cómo? Apellido. Suárez. Novillo de 400 kilos que requiere una cirugía menor. Digamos que en este caso va a ser un descorte. Se suministra silacina intramuscular a dosis recomendadas. 10 minutos después presenta bradicardia severa y depresión respiratoria. Primera pregunta. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la silacina y por qué produce bradicardia? Porque actúa en el sistema nervioso central. Responde lo que te estoy preguntando. Mecanismo de acción. Suárez, sí. ¿Agonista qué? Alfa 2, si quieres un agonista alfa 2. Sistema nervioso central. No, mecanismo de acción. Une. ¿Cómo ayudar? Inhibe qué. Vale, vale. Inhibe la liberación de noradrenalina. Sí. ¿Qué neurotransmisor inhibe? Vale, vamos. Neurotransmisor, te estoy preguntando, ¿qué neurotransmisor inhibe? La noradrenalina. Adrenérgico, ¿cuál? Se prepara para patear María José y Samara. Se preparan para los segundos María José y Samara. ¿Qué medicamento utilizaría? ¿Qué medicamento utilizaría para revertir este efecto? Garzón es la última. ¿Cuál? La primera cuál. ¿Por qué los rumiantes son tan sensibles a la silacina? ¿Qué tipo de rumiantes en particular? ¿Les puedo ayudar ese punto? Pero ¿cuál? ¿Qué raza en particular no es sensible? Listo. Muy bien. Entonces, segundo caso clínico. Vamos con María José. De María José, Samara y Garzón, ¿quién le gustan los gatos? A ninguna. Listo, chicos. Por favor, no le den si le ayudan, chicos, les quito el medio punto, ¿listo? Por favor, quédense en silencio. Confíen en sus pateadores. Por algo los puse.
Gato de 3 kilos, encontrado con cialorrea, vómitos, miosis marcada, fasciculaciones, por favor tengan en cuenta de fasciculaciones, Pero movimientos ¿cuál? musculares ¿Eso? y disnea. Historias, posiciones nazis, infecticidas en el hogar. Primera pregunta, solo María José, los demás queden en silencio. Si quieren pueden hablar por WhatsApp. Primera pregunta, ¿cómo? Cialorrea, derivación excesiva. La teacher Juana. Ya. ¿Listo? Primera pregunta, ¿qué tipo de fármaco utilizaría como primera línea de tratamiento? Atropina. ¿Qué revertiría todo esto? Derivación excesiva. La cuarta y la quinta pregunta, por favor, todos cierren sus cuadernos, que son las preguntas más difíciles. No te queda un minuto para responder. ¿Te gustan los gatos? Todos dieron ese consejo. Siéntete afortunado que eres la única persona que puede mirar el cuaderno después de esa pregunta. ¿Segura no? ¿No sabes la respuesta? ¿Cómo? ¿Atropina por qué? Juliana, por favor. ¿Qué respuestas? ¿Usted? ¿Adrenéricos? No. Ah, no. ¿Vale? Es un mercado, chicos. A ver, ahora opinas. Esa es la segunda pregunta, mira. Seguimos con el otro. Solo María José. ¿Cómo? Mecanismo de acción, María José. ¿Cuál es la diferencia entre la atropina y la claridoxina? Ayer hablamos de claridoxina. La famosa 2-PAM. ¿Cómo? ¿No sabes qué? ¿En conjunto? Sí, pero
Tratamiento causal. ¿De? ¿Cómo se lo entiende? No, esto es pues lo que se refiere. Dice que uno es tratamiento sintomático y otro es tratamiento causal. Causa, que produce la causa. O sea, es un antagonismo directo. Ah, ok. ¿Listo, Majo? ¿Sobre qué? La línea no prospera. ¿Se claro? ¿No es claro? ¿Cómo? No tiene acción. La troquina es por el de las articulaciones. Listo, chicos. ¿Tienen 0.5 puntos de eso? ¿Listo? Manitos 5. Cuarta pregunta. Vamos con... ¿Quieres votar el penal a otra persona? Está mala. La respuesta está fácil, literalmente. Bradicardia intraoperatoria en canino. Historia clínica. Canino de 10 kilogramos sometido a cirugía ortopédica. Cualquiera. Durante la anestesia, la frecuencia cae a 40 latidos por minuto. Exacto, va a poner. Vamos. Se sospecha de predominio vagal. Primera pregunta. ¿Qué medicamento del sistema nervioso central autónomo, utilizaría y por qué? Sin mirar en el cuaderno, siempre me hace mal. Fitness, artista. ¿Un qué? Piensa bien lo que vas a responder, que es la pregunta para todo el grupo. Atropina. Listo, muy bien. ¿En qué situaciones se estaría contraindicada el uso de atropina? ¿Taquicardia por qué? Pues básicamente eso lo que hace es bloquear los receptores para receptores que lo que van a hacer es inhibir la acetilcolina. Entonces si yo lo utilizara cuando hay taquicardia, pues básicamente es mucho tráfico. ¿Cuál es la diferencia entre atropina y bicopironato? Lo acabamos de ver. Ojalá estuvieras en clase poniendo atención. Acabamos de ver, chicos. Creo que una actúa sobre la frecuencia cardíaca. Una es como, no sé, si es más rápido, creo que la otra es más lenta. No tiene que ver con una barrera. Acabamos de ver. Ah, la barrera de ¿De qué? la placentaria. Barrera placentaria. Siguiente pregunta. Listo, esta está para 0.1 en el parcial. Allá tendrán ustedes 0.2. Vamos con este caso y el último sería este. ¿Listo, chicos? Vamos con este caso. Efecto paradojal de una pausa agonista. ¿Quieres patear, Garzón, o quieres pasar la pelota a Paula o a Isaac? ¿No quieres patear tú? ¿Confías más en Isaac o en Laura? Ustedes eligen a su equipo, chicos. ¿Quién quiere que patee el penal? Estoy en banca hoy, por cierto. Está lesionado. ¿Listo, Laura? Laura, bovino
Inmunograma de 500 kilogramos, programado de castración con una dosis de silacina intravenoso a 0.02 miligramos por kilo. A los 15 minutos presenta excitación en lugar de sedación, taquicardia y sudoración excesiva. No responde bien a las dosis adicionales de silacina. Primera pregunta para ti, Laura. ¿Cuál es la explicación farmacodinámica del efecto paradojal en rumiantes con alfa-2 agonista? La respuesta es mentira. La silacina para... El animal no tiene bradicardia. Digo, la suben porque es una adaptación de agua. Como Ve el título. Lee la pregunta. ¿Qué? Sí, correcto. Pero tiene que ver eso con la primera pregunta. Pues una forma económica, pero... Sí, la liberación horaria. Pero rumiantes, ¿por qué? La pregunta es sencilla y clara. Es fina. ¿Por qué en un rumiante pasa esto y en un canino no? O en un gato. Porque los... Los más sensibles, por eso es efecto para adaptarse. Porque la silacina puede inducir una respuesta adrenérgica en algunos casos. Porque bien. Una buena efecto. ¿Qué alternativas farmacológicas se podría utilizar para lograr una sedación más efectiva? Ya vimos más alfa-2 agonistas. Se prepara para el último punto, Julián. Profe. Lozano podría ser una misma, pero que otro alfa-2 agonista conozco. Por favor, chicos. Mira, chicos. Listo, el último. ¿Cuál es la diferencia en la sensibilidad de los alfa-2 agonistas en rumiantes y en otras especies? Son todos los rumiantes sensibles. ¿Solo qué? ¿Cuál raza en particular? ¿Qué son los mismos qué? Listo, chicos. Tiene 4.5 en su tercer evaluación de quiz. Listo, Juliana. Juliana, ¿tú tienes cardíaca refractaria en un canino? ¿Qué? No escuché, perdón. Insuficiencia cardíaca refractaria en un canino. Tú tienes la responsabilidad de un 0.1 adicional en el parcial, que con esto pues empezarían con 0.2 en el parcial para tus compañeros. Depende de la respuesta. La única ventaja que tienes es que tienes dos comodines. La llamada de un amigo, que en este caso sería... ¿Verdad? También. El mono. Juanita. O respuesta múltiple que sabes. ¿Listo, Juliana? ¿Qué? Juliana, por favor, insuficiencia cardíaca refractaria en canino con uso de beta bloqueadores. ¿Qué beta bloqueador conoces tú? A ver,
Carvedilol. Canino de raza boxer, tiene 8 años, se diagnosticó con miocardiopatía dilatada. El corazón no le funciona adecuadamente. Se trató con enalapril, que es un inhibidor de la ECA, furosemida, que es un diurético de asa, carvedilol, que es un medicamento antagonista beta 1 y beta 2. Y el animal presenta los siguientes signos clínicos, o presenta un deterioro clínico. Presenta letargia, síncopes, presión arterial de 90/50 y una frecuencia cardíaca de 45 latidos por minuto. Primera pregunta. ¿Por qué el carvedilol podría estar empeorando este cuadro clínico, estimada Juliana? Porque baja la frecuencia cardíaca. ¿Baja la frecuencia cardíaca? ¿Cómo baja la frecuencia cardíaca? Bloqueando. Bloqueando. Mira, bonito que tengo el corazón muy frío. Por el beta bloqueador. Pero es evidente. Porque tiene efecto en el alfa 1. ¿Cómo? Porque tiene efecto en el alfa 1. Efecto en el alfa 1, pero si son beta bloqueadores, ¿qué tienen que ver? Por favor. ¿Cómo? No, son las 4 que están acá abajo. Tú diré, no me mires feo. Puedes cambiar de pateador solamente si tuvieses excusa porque no me dijiste ayer. ¿Tienes excusa? La verdad, no. Pero, ¿quería que vomitara todo el salón, profe? No creo. No creo. Yo creo que más de uno está que se habla porque sabe la respuesta. Un chico sabe. Listo, vamos a cambiar el pateador. Sí, gracias. Vamos a cambiarlo por... Laura. Laura, adelante. Pregunta, bueno. ¿Yo pienso o es así? Muy bien, correcto. ¿Qué mecanismos compensatorios se unen con el bloqueo del beta bloqueador? La segunda. ¿Cómo? Si estamos hablando de ese medicamento. Activa el sistema simpático. ¿Cómo responde un corazón enfermo? ¿Qué hace un corazón enfermo? ¿Cómo? Bombea más rápido, eso es igual a... Frecuencia cardíaca. Aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Qué mecanismo compensatorio inhibiría? Pues el aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Qué tratamiento inmediato indicaría en este paciente? La pregunta más difícil. ¿Cómo? No, pero tratamiento inmediato. Solo Laura.
Sí, por favor. ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Va a servir? Igual está cerrado, entonces va a servir para que yo me ponga a estudiar. ¿Qué comodín? ¿Vas a decir la respuesta o usted un comodín? ¿Tienes ABC o tienes la llamada de un amigo? ¿Cómo? No sé, es un imaginario. Profe, el comodín es para las que quedan, no solo para una. ¿Cómo? ¿El comodín es para la pregunta que está o para todas? Para las que quedan. Ah. ¿Quién quiere llamar? ¿Cómo? Isabel. ¿Ahí está o Isaac? Isaac. Sin mirar, por favor. Isaac. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Tu compañero no sabe cuál es la respuesta. ¿Cuatro también? Sí, Por favor, Isaac. ¿Cómo? Primero es suspender el carvedío y suministrar protagonistas. Suministrar. ¿Cuánto espacio? ¿Protagonistas? En un cuarto. ¿Cómo? La butamina, me preguntaba. ¿Dobutamina? Listo, chicos, última pregunta. ¿Cuál es la farmacocinética del carvedilol y cómo se ajustaría a la dosis? Ya vimos la farmacocinética del carvedilol. Ay, qué bien, que se contestaron esos que ayer estuve. ¿Cómo? ¿Es tu pregunta? Laura. ¿Te quedan 5 minutos para responder? ¿0.1 dividido en 4? profe, ¿La 4 podría ser iniciar con tus sistemas? Por 3. 0.75. Si hacer también, serían 0.75 en el parcial. ¿Listo? Ahora, vamos. ¿Qué hora dijeron más? ¿Qué hora opina? ¿Te queda un comodín? Como no sé, póngolo. Ay, profe, pero tan chistoso. Pikachu. Ay, profe. ¿qué es eso? Pikachu charlando de otra. Uy, no, sea así. ¿Quién es la que está respondiendo? No conozco. ¿Pero qué tiene que pensar si le están dando la respuesta? La cinética es conocido como que. ¿Sobre qué? Asistente. ¿Pero es lo que qué? Lo que el cuerpo le hace falta. En eso
Allá. Y hablamos de biodisponibilidad. Hablamos de cuál era el más biodisponible, cuál era el que se unía a proteínas plasmáticas, cuál era el que tenía vida media larga, que era liposoluble. Estoy preguntando es, ¿cuál es la química de la gata como ¿Cómo? El liposoluble que dicen los chicos. Y el liposoluble. Solo es, por favor, díganme las dos características farmacocinéticas de la sartén. El fármaco ideal. Listo, Laura, te quedan los minutos. Te ayudé con una superación. Listo, le dejamos la última pregunta a la pequeña Garzón. Pequeño garzón, peínese. Profe, garzón, si quiere. ¿Qué? ¿Cómo que no? Él hace un fármaco ideal para que se ajuste. ¿Por qué no utilizaron otro medicamento como propanolol? Porque ese fue el último carbohidrato. No, porque mira que dice que tiene una vida relativamente corta. Profe, porque era. Podía plasmática, hermano, chicos. Ay, sí, ve. Unión a proteínas plasmáticas, no olvides.